Bendiciones, saludos aquí de tu servidora Yasmín, que se complacen todos los días y cada mañana en poderles compartir, en poderles hablar, en poder enseñar o dar algún tipo de tips de acuerdo con la palabra, de acuerdo con la vida cotidiana, de acuerdo con cualquier situación, con las parejas, con cualquier tipo de tema que hablemos y poderles compartir, poder llegar allí a donde están ustedes para que podamos todos juntos extendernos y usar estos medios que nos dan la facilidad de llegar a todas las naciones, a todo el mundo, para poder enseñar, para poder algo, transmitir las buenas nuevas de salvación y también poder dar algún pequeño tips de la vida cotidiana de acuerdo con la palabra, ¿verdad? Y el tema que tengo para esta mañana se llama el porqué de las fobias. Y es que una fobia normalmente, digámoslo así, que un 10% de la población humana pues tiene fobia a algún tipo de cosas, ¿verdad? Algún tipo de cosa, ya sea algún lugar cerrado, ya sea miedo a la oscuridad, miedo a la altura, miedo a la sangre, miedo a animales, miedo a enfrentarse a la sociedad o a hablar en público, o hay muchos tipos de fobias que experimenta la gente y que le da temor enfrentarse a eso, y es que es un temor intenso o irracional de carácter más bien enfermizo hacia una persona, hacia una cosa, hacia un lugar o hacia una situación, ¿verdad? Y las diferentes fobias o temores que están escondidos bajo la situación en la cual se manifiesta y viene siendo un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Que es causado, ha sido causado desde la niñez o desde la adolescencia por algún tipo de situación que haya vivido, ¿verdad? Y que se caracteriza por el miedo intenso que es desproporcionado, que viene hacia el cuerpo, hacia la mente y es desproporcionado. ¿Por qué? Porque te puede paralizar, te puede hacer faltar el aire, te puede dar taquicardia, te puede pasar muchas cosas en medio de esa situación, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos que tener en cuenta que somos creados. Voy a leer aquí algo que está en Génesis 1, capítulo 1, versículo 27, dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, los creó, varón y hembra los creó, y les dijo Dios, y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Él nos dio la potestad, nos dio poder, Él depositó el poder en nosotros, que con la palabra podemos vencer, podemos hacer, podemos destruir o podemos construir con nuestras palabras o con nuestras acciones. Y nos dio también la capacidad y la potestad de poder señorear, sojuzgar, gobernar aquí sobre todo lo que hay. Dice que sobre las bestias del campo, las aves, sobre todo lo que hay creado, los peces del mar, sobre todo podemos nosotros señorear. Imagínese eso, gobernar, podemos tener control de todas esas cosas. Entonces, ¿por qué vienen esos temores? Es por alguna situación que se ha manifestado a nosotros cuando estábamos niños, cuando éramos adolescentes, o en algún momento de nuestra vida vino a nosotros ese temor, ¿verdad? Pero allí Isaías 41:13 dice que no temamos, ¿verdad? Que no temamos porque Él dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu diestra derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temamos, Él nos ayuda, Él siempre está con nosotros, Él siempre nos bendice, Él siempre nos da. Allí en 1 Timoteo dice algo tan bonito, dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es que ese dominio propio es el que nosotros tenemos que llevar a la vida, a nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder señorear, para poder sojuzgar. Y es que hablando de las fobias, es aquello que ha venido a nosotros, que nos saca de control, ¿verdad? Que no podemos controlar supuestamente, pero yo creo que hay dos maneras de vencer esas fobias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si una persona le teme a la oscuridad, por ejemplo, hay que enfrentarse a ello y entender para que la mente
entienda que no te va a pasar nada en la oscuridad ni nada de eso, sino es enfrentarse, ir y pasar, por ejemplo, entrar a un lugar cerrado, oscuro y saber que no le va a pasar nada, ¿verdad? Porque es que la fobia específica del miedo no suele producirse directamente al objeto o a la situación temida, sino a lo que provoca las supuestas consecuencias que tendría que exponerse, ¿verdad? Que exponerse. Por ejemplo, una persona si le tiene miedo a la altura, ¿verdad? A la altura, no es que diga que se va, no es que en realidad el miedo no es a subirse allá a un edificio y a mirar para abajo y sentir ese miedo, uy, qué miedo. No, en realidad lo que viene temiendo es a caerse y al sentir ese vacío al caerse, ¿verdad? Al caerse, a lo que va a producir, a la consecuencia que va a producir si se cae de esa altura. Entonces es como a las consecuencias que va a producirse si pasa algo, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos de miedos, por ejemplo, miedo a los lugares cerrados, miedo, hay, o sea, infinidad de fobias, ¿verdad? Y es que nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Allí en Salmo 23:4 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En medio de ese temor, en medio de esa circunstancia, nosotros tenemos que orar, conocer la palabra, meditar en ella, proclamar, reclamar esas promesas, tener y saber que Dios está peleando por nosotros, que Dios está con nosotros y que fuimos hechos y Él depositó su poder en nosotros para vencer cualquier situación, ¿verdad? Nosotros somos personas que tenemos muchos temores, pero de allí también sabemos que el Señor está con nosotros y que nada nos va a pasar, ¿verdad? Nada nos va a pasar. Por ejemplo, los estímulos fóbicos pueden ser animales, incluyen insectos, arañas o fenómenos naturales, tormentas, alturas, mares, sangres, por ejemplo, miedo a las agujas o a las jeringuillas, o miedo a enfrentarse a, por ejemplo, hablar en público, a la sociedad. Muchas veces una persona prefiere estar solo y no estar en sociedad porque no sabe, parece que como que no encaja. Entonces, es la situación que te hace llevar a eso, ¿verdad? Es algo, es prácticamente un temor desproporcionado. Y tenemos que tener en cuenta que en esos casos ese temor ni siquiera representa un peligro real para nuestra vida, sino que nos paraliza. ¿Y por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de enfrentarnos a ello para poder vencer y quitar ese temor. Entonces, el pequeño tips para esta mañana es que si tienes alguna fobia, si tienes algún tipo de temor que no puedes controlar, pues leyendo la palabra, sabiendo que Dios está contigo y está conmigo, Él nos puede liberar de ese temor, nos puede quitar ese temor, ¿verdad? Y lo otro sería enfrentar la situación, exponerse a ello para que en nuestra mente capte que ese miedo, ese temor verdaderamente no representa ningún peligro real para nuestra vida. Así que quiero dejarles con esta parte y dar gracias al Señor por su palabra, porque ella es fiel y verdadera, porque ella nos bendice, nos ayuda cada día, y sabemos, Señor, que fuimos hechos a imagen y semejanza tuya, Señor, y que has depositado tu poder de dominar, de señorear sobre todo lo que tú has creado, Señor, para nosotros, Señor. Gracias te damos, Dios mío. Te rogamos en esta mañana, Señor, que nos bendiga, Señor, que nos ayude, Señor, que quites de nosotros todo temor, todo agobio, todo tipo de ansiedad, Señor, que nos paraliza y que está dominando, Señor, nuestra vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y recuerden que ustedes pueden buscarme a través de todas las plataformas que aparecen allí. Cuando usted hable devocional, está Anchor, Spotify, está Google, está Apple, está YouTube. Puedes ver
escuchar los devocionales con subtítulos en cualquier tipo de idioma, y también puedes descargarlos en MP3 para que los compartas con las personas que no tienen datos. Y recuerde que siempre puede pedir ayuda, ya sea a través de la palabra, ya sea con terapia, ya sea pedir ayuda también con medicamentos si es necesario, y enfrentar la situación que te produce el temor. Yo creo que esa es una de las mejores maneras de vencer todo tipo de fobia. Un saludo y muchas bendiciones aquí de su servidora Yasmín.